Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Día 20, mes 8. Ester capítulo 8. Luego de la muerte de Amán, el rey Asuero permitió a Ester no solo tener justicia respecto de este enemigo, sino también librar a su pueblo del exterminio, ya que no era suficiente con la muerte de Amán, pues la conspiración ya estaba en curso y el edicto ya había sido promulgado anteriormente. Este permitía eliminar a los judíos y quitarles sus posesiones. Por tanto, la situación debía ser restablecida en ese orden. El rey Asuero dio autoridad a Mardoqueo y fue favorable a la petición de Ester, e incluso la misma ciudad de Susa se regocijó porque antes había estado conmocionada por la conspiración de Amán, pero ella fue revertida. Se relata que muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, lo cual en el lenguaje del antiguo pacto podría significar que en la mayoría de los casos fueron salvos, ya que implica que ellos reconocían al Dios de Israel, el rey de los judíos, entrando por la fe al pueblo del antiguo pacto. No obstante, no se podría afirmar que todos fueron salvos, pero al menos gran parte de ellos debió haber profesado la fe verdadera, y eso era lo profetizado, que los gentiles, es decir, quienes no eran judíos, también iban a adorar al Señor. Capítulo 9. Se concreta la justicia a manos de los judíos, quienes en vez de ser eliminados por sus enemigos, tuvieron la oportunidad de defenderse y triunfar sobre quienes estaban conspirando contra ellos. Es así como asolaron a sus enemigos con gran mortandad, lo que nos hace pensar que también había gran cantidad de personas que los estaban persiguiendo. El rey, por gracia de Dios, no interpretó esto como una revolución o una revuelta. Esto porque las autoridades en general no se agradan de la agitación en medio de la ciudad, pero en este caso sabemos que Dios estaba guardando a su pueblo. Esto también sirve como un anticipo del juicio final, ya que a pesar de que el pueblo de Dios haya sido perseguido a lo largo de la historia por sus enemigos, el Señor les dará la victoria. Asimismo, Jesucristo vendrá a vengar la sangre de quienes han sido martirizados y hará justicia, como vemos en Apocalipsis capítulo 6, entre otros pasajes, de modo que todos los enemigos de Cristo y de su pueblo también serán destruidos. Desde el versículo 16, a partir de esto surge la fiesta de Purim. Recordemos que la ley de Moisés, inspirada por el Señor, no permitía crear nuevas festividades religiosas, pero este no es el caso, ya que esta era una fiesta de acción de gracias que no involucraba a los sacerdotes ni al templo, sino que se trataba de un memorial para el pueblo. Esto también podemos hacerlo como cristianos, recordando fiestas o fechas importantes, no como un culto establecido, pues solo Dios los puede instaurar, pero sí con el objetivo de la conmemoración. Capítulo 10. Es posible apreciar que hubo una justicia completa respecto de los enemigos de los judíos. Así también Mardoqueo, quien había sido humillado en un comienzo, sufriendo la persecución y el exilio como cautivo, luego fue exaltado como segundo después del rey, lo que también nos recuerda la posición que ocupó José ante el faraón, y anticipa el camino de humillación y posterior exaltación de Cristo, quien luego de obedecer hasta la muerte recibió un nombre sobre todo nombre, según vemos en Filipenses capítulo 2. Salmo 37. Este salmo es un canto con una exhortación de parte del Señor a que no envidiemos a los malos. En los versículos 1 al 11, notamos que la intención de este salmo es similar a la del Salmo 73, en que el salmista reconoce estar envidiando a los malos y se pregunta si servía de algo vivir una vida piadosa delante de Dios. Sin embargo, en este Salmo 37, el salmista reflexiona convencido de que no vale la pena impacientarse por lo que hacen los malos. No es algo bueno delante de Dios tener envidia de los perversos, porque ¿cuál es el fin de ellos? La destrucción. Por lo tanto, debemos confiar en el Señor y hacer el bien, sabiendo que a pesar de nuestras circunstancias actuales, al vivir en obediencia y confiar en Dios, heredaremos la tierra. Por ello, el salmista llama en primer lugar a ver el fin de los malos y segundo, a considerar lo que el Señor promete a quienes creen en Él y viven de acuerdo a su palabra. La base de esta enseñanza es ver al Señor mismo y encontrar en Él el gozo más que en lo que vamos a recibir. Dice el versículo 4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Algunos consideran primero, erróneamente, Él te concederá las peticiones de tu corazón, cuando primero se debe considerar el deleítate en Jehová. Allí debe estar el gozo, la meta y el disfrute, no importa las circunstancias o si vemos que los impíos están en la cima de la vida, que logran lo que quieren y están bien, porque ellos serán destruidos. Por nuestra parte debemos confiar en el Señor, hacer el bien, encomendar a Él nuestro camino y Él hará. Dice los versículos 7 al 9, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Esa debe ser la convicción que debemos tener ante este dilema entre el bien y el mal. Proverbios capítulo 21, versículo 23. Nuevamente se repite el principio de que el mucho hablar trae nefastas consecuencias, nos acarrea problemas e involucra pecados, ya que revela poco dominio de la lengua. Recordemos que la lengua es un pequeño fuego que genera un gran incendio, según Santiago 3:6, así que debemos aprender a callar. Existe una frase que dice que no
nos demoramos 2 o 3 años en aprender a hablar, pero nos tardamos toda una vida en aprender a callar, y eso es tremendamente cierto a la luz de este pasaje. El versículo 24 define lo que es un escarnecedor. En otras ocasiones hemos dicho que es una persona que está en un estado de rebelión terminal, por así decirlo, cuando ya se encuentra endurecido en su pecado. Aquí nos indica que es el hombre soberbio y presuntuoso que obra en insolencia, es decir, su vida se caracteriza porque refleja el orgullo. Esto se encuentra íntimamente ligado a la necedad, porque es todo lo contrario de una persona que depende de Dios y se encomienda a su sabiduría, sino que es alguien que vive en sus fuerzas para su gloria y por sus medios. Por tanto, no puede esperar otra cosa más que ruina. Primera de Corintios capítulo 12, desde el versículo 27, lo declarado aquí resume lo que el apóstol ha venido desarrollando, que la iglesia es el cuerpo de Cristo, pero no solo en un sentido genérico, pues dice que somos miembros cada uno en particular. Esto es de suma importancia porque nos muestra que hay un ámbito corporativo y congregacional en el que somos cuerpo, así como también existe un aspecto individual en el que somos miembros cada uno en particular, siendo Dios quien nos asignó una posición en la iglesia y nos dio la función y la capacidad para desarrollar dones. Dado lo anterior, no se trata de envidiar otras posiciones u otros dones, sino de cultivar y ejercer el don que ya tenemos, allí donde Dios nos ha puesto. Por eso, también nos invita a que procuremos los mejores dones, no los más visibles, ni los que reciben necesariamente más aplausos, sino los mejores. Por ello, dice que va a mostrar un camino más excelente. Capítulo 13. Los corintios estaban maravillados por la visibilidad de ciertos dones, por ejemplo, el de profecía, el de lenguas o el de sanidad, y se jactaban de ello. Sin embargo, no se daban cuenta que el amor era el fundamento de todo y lo que le daba sentido. En consecuencia, no debemos entender el amor como lo entiende el mundo, ya que éste ha ultrajado su concepto y lo ha deformado absolutamente. Tampoco como lo entienden muchos hoy en la iglesia, pues también han tergiversado su concepto y lo han transformado en un sentimentalismo hipócrita que tolera el pecado de buena gana, lo trata superficialmente o lo esconde, creyendo que eso es amor. También se piensa que el amor es simplemente tener una actitud de buena voluntad, una sonrisa o un abrazo. Sin embargo, el amor es mucho más que todas esas cosas y desde luego impacta todo lo que somos. La palabra de Dios nos dice en Romanos 5:5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es decir, el amor verdadero solo está en la iglesia, porque para que esté presente tiene que haber una obra del Espíritu que es el que derrama en los corazones ese amor. En consecuencia, en los no creyentes no hay ese amor verdadero. Cuando el amor llega a nuestras vidas, impacta nuestras emociones y sentimientos, pero afecta también nuestra voluntad en primer lugar, así como también nuestra mente. En relación con lo anterior, haciendo uso de la hipérbole, es decir, un recurso del lenguaje que consiste en exagerar una acción o situación, el texto expone que si alguien tiene el don de lenguas, incluso si habla como los ángeles, pero no tiene amor, sería como un metal que resuena, como si pegásemos un fierro contra otro, y ese sonido sin sentido no sería más que un ruido. Asimismo somos nosotros sin amor, y nuestras lenguas no valdrían de nada. Lo mismo si tuviésemos profecía y entendiésemos todas las cosas. Si tuviésemos fe, pero no tuviéramos amor, nada somos. También si hiciéramos obras de caridad y generosidad, pero no tuviéramos amor, de nada nos sirve. El texto echa por tierra el concepto que hoy se tiene de amor, porque mucha gente dice que está en adulterio por amor, pero aquí se expone que el amor no hace nada indebido, en el versículo 5. Otros señalan que tienen relaciones sexuales con personas del mismo sexo o con sus novias, sin estar casados porque supuestamente aman a la otra persona, pero aquí dice que el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, en el versículo 6. Es decir, el amor siempre va a ir de la mano con la verdad, estando estrechamente ligado con la Escritura y la ley de Dios. Por tanto, nunca nadie puede decir que ama y a la vez perseverar en el pecado en el mismo sentido. Así, bíblicamente lo contrario del amor no es el odio, aunque por supuesto lo incluye como algo opuesto, pero lo más preciso es decir que lo contrario del amor es el pecado, porque en realidad el amor es obedecer la ley para la gloria de Dios y para el bien del prójimo. Esa es la definición bíblica. Por eso dice Jesús que toda la ley y los profetas se resumen en amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, en Mateo 22 del 38 al 40, porque quien obedece la ley para la gloria de Dios y para bien del prójimo es el que está reflejando de manera más precisa y exacta lo que es el amor. El amor nunca deja de ser y por eso es excelente, porque todas las profecías, las lenguas y las manifestaciones se acaban, cesan, debido a que llega el momento donde viene lo perfecto y esas otras cosas ya no son necesarias. Lo mismo pasa con la fe. Ella existe todavía porque no estamos ante la presencia directa de Dios, pero cuando estemos ante Él no vamos a necesitar esa fe, porque estaremos ejerciendo la vista. Veremos a Dios cara a cara. Asimismo pasará con la esperanza, pues es lo que se halla en nosotros mientras no se tiene aquello que se espera, pero una vez que se tiene, cesa la esperanza. Lo contrario ocurre con el amor, pues nunca deja de ser, porque ese amor que vamos a disfrutar toda la eternidad, lo estamos comenzando a
experimentar ahora, y el paso a la gloria eterna no lo anula, sino que todo lo contrario lo perfecciona y lo lleva a su punto máximo. Por ello dice en el versículo 13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor, porque ese es el que nunca va a terminar, y eso es lo maravilloso. Recordemos que el amor de Dios se demostró en su punto máximo para nosotros en la venida, muerte y resurrección de Cristo. Así que tengamos a nuestro Señor como ejemplo supremo de amor y demos las gracias porque Él nos amó primero.